Buenos días con todos. Bienvenidos a esta nueva semana de los Empecemos Entendiendo webinars. En esta ocasión, diciembre 2023, que iniciaremos el día de hoy y concluiremos el próximo día jueves 14 de diciembre. El día de hoy vamos a empezar los webinars con la Master Science, la ingeniero Irangeli Di Giuseppe, con el webinar Programas computacionales para moldeo por inyección. Haciendo una breve reseña de Irangeli, ella es ingeniero de materiales poliméricos, máster en ciencias e ingeniería de los materiales avanzados de la UPC en España y UTL en Suecia. Trabajó en el Instituto de Investigación de Cataluña, Eurecat, con extrusión de materiales poliméricos vírgenes y reciclados. Actualmente trabaja en Ficosa, que es una multinacional encargada de diseñar y fabricar piezas de automoción para grandes empresas. Labora en el departamento de CAE, evaluando diseños 3D y realizando simulación de procesos de inyección para detección de posibles fallos, defectos, errores, para su identificación, revisión y corrección. Antes de darle la palabra a Irangeli, les recordamos que vamos a recibir sus preguntas y consultas a través del chat y una vez concluida la exposición de Irangeli, le vamos a comunicar a ella sus interrogantes para su respuesta. Entonces, sin más, te damos la palabra a Irangeli, agradeciendo nuevamente que estés con nosotros. Muchas gracias a ti otra vez, Alejandro, por la invitación y bueno, buenas tardes por este lado del mundo y gracias por su participación en estos webinars. Que bueno, vengo a ofrecerles un poco más de información en relación justamente en lo que hago y lo que me estoy desempeñando ahorita, que es el uso de estas herramientas computacionales y para qué sirven y por qué utilizarlas hoy en día. Que bueno, en sus siglas de CAE es Ingeniería Asistida por Computadora en castellano y Computer Aided Engineer en inglés. Un segundo. Vale. Bueno, CAE es una herramienta que ayuda a las empresas en el desarrollo y comportamiento de productos. Nos ayuda o sea, a ver, a evaluarla, las piezas, tanto mecánica como con fluidos, térmico y también en el momento del procesamiento, para ver cómo se comporta. Con una computadora se realizan diferentes análisis, como decía, estáticos, dinámicos, de fluidos, térmicos, electromagnéticos, acústicos, entre otros. O sea, hay varios campos en relación a la ingeniería asistida por computadora. ¿Cuáles son sus beneficios? La reducción del tiempo en la elaboración de proyectos, aumento de la productividad, facilidad en la detección de fallas y en la ayuda de identificación de soluciones. También es posible crear prototipos virtuales para ver cómo se comportaría la pieza, ya cuando esté cumpliendo su función. Las herramientas CAE ayudan a la elaboración de proyectos, análisis de evaluación de producto, prueba de las posibles mejoras, análisis de falla y adecuación, de optimización de productos y equipos, entre otros. Digamos que es como una rueda o sea, un engranaje que funciona el CAE con el CAD y el CAM. No, el CAE solo no puede funcionar porque, por ejemplo, yo no hago las piezas 3D. Yo recibo la pieza del departamento de CAD, que el departamento de CAD de diseño son los que justamente se encargan de diseñar estas piezas. Ellos nos envían a nosotros la pieza en 3D, nosotros la evaluamos, yo por ejemplo estoy encargada en la parte de simulación de inyección, tengo otros compañeros que están encargados de análisis estructural, otro de fluidos, otros térmicos, cada uno hace un reporte o cada uno hace su análisis en relación a esa pieza para ver si cumple con los requisitos. Yo estaría encargada de si cumple con los requisitos a nivel de inyección. Yo no me metería con la parte de térmico, o sea, ya térmico cuando cumple la función, digo, de la pieza. Eso ya sería otro departamento. Disculpa, sería mi departamento, pero otro compañero. Entonces, cuando me llega la pieza, yo la evalúo y digo, mira, la pieza llena, pero deberías hacer este cambio por esto y por esta razón. Ya luego cuando CAT hace los cambios y el departamento cae a prueba, que está bien la pieza, ya se enviaría acá a Manufacturing, que ya sería el proceso de desarrollar la pieza. Aquí un poco más de lo que sería el procedimiento, como había mencionado anteriormente. La geometría del producto inicialmente es elaborada en un software de computadora Design, que sería el CAD, como decía. La geometría es importada para un sistema CAE y luego los modelos pasan por diferentes procedimientos.
preprocesamiento, procesamiento y postprocesamiento. Aquí, como os les digo, CAD y CAE van de la mano. O sea, CAE no funcionaría sin CAD porque necesitamos la pieza 3D. Entonces, cuando estos dos trabajan juntos, al final se obtiene el diseño de ingeniería asistido por computadora. Aquí ven un poco de, como decía, de todos los análisis que se pueden hacer. Ahora bien, durante el procesamiento, el preprocesamiento, son definidas las características, materiales, restricciones e interacción con elementos externos, fuerzas aplicadas, temperaturas, entre otras. Aquí, por ejemplo, ven una foto de la herramienta que utilizo, que ya más adelante vamos, sabrá un poco más de esa herramienta. Hay muchas en el mercado, yo uso una en particular, pero estas herramientas tienen una base de datos con los materiales. En esa base de datos, esos materiales han sido caracterizados justamente por esa empresa para poder colocar aquí los datos. Entonces van a encontrar, como por ejemplo, en descripción, ya sería como la, digamos, el nombre y el apellido. Cuál es el nombre del material, quién es el comerciante, quién es el proveedor, cuándo se hizo la caracterización, o sea, pueden ver si está bastante actualizada o es un poco vieja la caracterización del material. Y ya en las siguientes pestañas verán los valores de las propiedades, que pueden ser, como aquí por ejemplo, procesamiento recomendado, las temperaturas del molde a la que, de superficie a la que recomiendan, la temperatura de fundido, el rango de temperatura en el que se maneja el material. Siempre nosotros justamente reportamos ese rango. En este caso sería 200 y 280, mientras que la temperatura de fundido es 240. Entonces vemos si la pieza queda por debajo de los 200, si queda por debajo de los 200, hace una alerta y dice, esto está pasando con esta pieza, es posible que pase esto y esto, y damos soluciones. Luego también puedes ver el valor de shear stress, shear rate, luego propiedades lógicas y luego también tienes propiedades térmicas, propiedades mecánicas, también vas a ver la temperatura de transición vitrea. Entonces aquí se tiene bastante información en esta base de datos y también la necesitamos, o sea, digamos que estas herramientas no tienen toda la base de datos que pueden haber en el mercado, pero es bastante cercana o hay materiales que son muy similares a los que te pueda pedir tu cliente. O por ejemplo, yo justamente estoy con un proyecto que la base de datos actual no tiene un material que antes se utilizaba, que sí estaba en la base de datos. Entonces, toca un poco trabajar un poco más, revisar los índices de fluidez, revisar un poco más también las temperaturas, a ver si son cercanos, más que todos los índices de fluidez para que digamos que las propiedades al final no varíen tanto. Entonces yo digo, mira, no tengo esta materia en la base de datos, tengo este que se parece bastante y según las fichas técnicas son muy parecidos. Lo voy a hacer con este material. Y eso se le avisa todo al ingeniero para que luego también se lo diga al cliente. Luego, la fase de procesamiento, entonces, es la etapa en la que la computadora realiza los cálculos y genera los archivos donde se almacenan los resultados, que después sean analizados en la fase de postprocesamiento. Como digo, después que tenga los resultados y que ya la pieza haya sido, o sea, haya cumplido con las normas y reglas de mi departamento, los estándares, se le envía al ingeniero de producto, él lo discute con el moldista, con el encargado de hacer el molde. Si tienen cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier comentario, lo volvemos a ver. Y si ya está aprobado por todos, se pasaría a la producción del molde. Primero sería el molde prototipo. Se realizarían unas primeras piezas y si ya está todo ok, ya se realizaría después el molde que ya va a sacar las piezas de mercado. Entonces, los datos son analizados utilizando herramientas de visualización y diagnóstico, de manera que los profesionales en la ingeniería puedan validar los comportamientos del modelo y tomar la decisión si aprobar o si deben hacer alteraciones en el proyecto. Y que, o sea, recapitular que también estas herramientas nos permiten justamente ahorrarnos tiempo y dinero, porque no es lo mismo hacer un cambio en una geometría sin un molde hecho que hacer un cambio en un molde. Puede ser que el molde ya se pierda. O sea, si al final hiciste la pieza, hiciste el molde y la cavidad te quedó muy pequeña, basta con quitar material y listo.
Pero si la cavidad te quedó muy grande, ¿cómo haces para que la cavidad te quede pequeña? Entonces, ahí ya ese molde estaría perdido. Entonces, estas herramientas justamente ayudan a las empresas a ahorrarse tiempo y coste. Bueno, las técnicas CAE se pueden desarrollar a través de diferentes métodos. Los más comunes son análisis por elementos finitos, FEA, y dinámica de fluidos computacional, CFD. Yo estoy en la área de análisis por elementos finitos. FEA es una técnica de resolución numérica basada en la consideración de que un componente cualquiera puede ser particularizado en un conjunto de pequeños componentes, denominados elementos, que tienen una geometría simple y comportamiento físico conocido. Aquí como pueden ver. Esto ya son unas geometrías que están malladas. Aquí está el nodo y luego está aquí los elementos individuales, que pueden ser tetras o triángulos. Tetras ya sería cuando es en 3D. Entonces, la herramienta te permite mallar esas piezas que te llegan en forma geometría y ya. La puedes mallar primero, el procedimiento sería mallarla en dual domain, que es superficial, ver si tiene algunos defectos o no, y ya luego mallarlo en 3D. 3D es todo el espesor. Entonces, aquí colocarías el tamaño de esos elementos. Dependiendo de la pieza, puede rondar entre los 2.5 3 ya es muy grande. Nosotros trabajamos entre 2.5 y 1.5 más o menos. También, como digo, eso depende de la pieza. Si son piezas muy intrincadas, o sea, con geometrías complejas, lo recomendable es que el valor sea más pequeño para poder tener la mayor información posible y que los tetras se acomoden más a esa superficie. Luego estaría la parte de curvas, también para adoptar esas superficies que no son rectas, por ejemplo, aquí el ratón, el mouse, para que se acomode más a esta superficie que no es recta. Entonces, a este valor lo puedes aumentar o disminuir en función de eso. Y luego las capas de los tetras, nosotros las damos en 8. Si la pieza, como digo, es muy gruesa o muy grande o muy compleja, se podría recomendar que sea 10. Pero tener en cuenta que todos estos valores aumentan el tiempo de análisis. Algunos análisis pueden durar por ejemplo, tengo uno que me dura más de 3 horas o 4 horas, incluso puede ser casi mediodía, y hay otros que te lo hacen en 1 hora. Entonces, todo esto tener en cuenta que mientras este valor sea más pequeño vas a tener más tetras, mientras tenga más capas vas a tener más tetras, mientras tengan un radio de curvatura mínimo vas a tener más tetras y todo esto hace que el tiempo de análisis de tu estudio aumente. Entonces, tener esto en consideración que si es una pieza muy sencilla como esta es sencilla comparada con otras que trabajamos, puede ser 2.5, puedes colocarle 8 capas y puede ser un 1 aquí y se debería hacer rápido. Vale. A ver si me pasé una. No, no me pasé ninguna. Ventajas de estas herramientas. Mayor eficiencia y calidad. Permite prever posibles errores y corregirlos antes de la fase de prototipo y fabricación. Reducción de costes. La simulación es más barata que el desarrollo de prototipos. Como decía, realizar una simulación no te va a costar tanto como realizar un molde. O sea, los moldes, dependiendo del tipo de pieza, pueden valer unos más de 20.000, $50.000. Incluso mucho más puede ser. Y también dependiendo si es inyección colada caliente, o sea, o utilizar ramales, todo esto varía. Posibilidad de realizar cambios en los proyectos rápidamente, es más fácil. Mira, no, necesito que me cambies este espesor, no, necesito que me quites este nervio, no, necesito que me aumentes este espesor, o mira, hay que corregir esta pared porque si no va a quedar una línea de soldadura que nos puede fracturar la pieza. Entonces, todas estas cuestiones se hacen en el momento de diseño, todavía no se hace el molde. Menor tiempo empleado en el desarrollo del producto, menor la cantidad de prototipos de prueba y en ocasiones hasta los elimina. Ayuda en la verificación del producto en cuanto a funcionalidad, ensambles, diseño y permitiendo la revalidación cada vez que sea necesario y aumenta la competitividad. Aquí, por ejemplo, los ensambles y funcionalidad y todo esto, como digo, aquí también entra en juego
la parte de análisis estructural, análisis térmico, todo esto, porque yo hago piezas que van al final a ser ensambladas. Entonces, yo veo si tiene esa pieza o no, pero por ejemplo, otro compañero está evaluando si esa pieza, al hacer esa modificación, permite ensamblarse a lo que va. Por ejemplo, un retrovisor. Un retrovisor está conformado por más de una pieza. Pues está la carcasa, lo que tú ves desde afuera, pero por dentro hay muchos más. Entonces, si yo hago un cambio, luego ellos tienen que ver si ese cambio alteraría o no el ensamble de la pieza final, pero se hace en el momento. O sea, es más rápido que hacer el cambio, como digo, en el molde o ya en el molde de los prototipos. Bien, aquí están algunos, pueden haber muchos más. Estos son de los que yo más o menos conozco, que he escuchado y que también trabajan en la parte de simulación de inyección. Porque hay muchos más en el mercado que no necesariamente hacen la inyección de estas piezas, sino que ya hacen más que todo análisis mecánicos, análisis térmicos y fluidos. Pero, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con Moldex, Altair y Molflow, son los más conocidos. También está ANSYS. Pero en relación a mi experiencia, de aquí a las siguientes diapositivas, van a hacer un poco más de Molflow, porque es con la herramienta que actualmente trabajo y de hecho que es la que me dieron en la universidad. Vale. Bueno, Molflow pertenece a la compañía Autodesk. Proporciona información sobre moldeo por inyección y moldeo por compresión de plástico para mejorar la calidad de las piezas fabricadas. Ayuda a abordar los desafíos de fabricación, de formación de piezas, eficiencia del canal de enfriamiento, selección de los materiales, reducción del tiempo de ciclo, configuración del proceso y diseño del sistema de alimentación para minimizar el riesgo de mala calidad de las piezas moldeadas. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el estudio de la pieza, al final, esta herramienta te muestra algunos defectos. O cómo serían esos defectos en la pieza. Aquí, por ejemplo, esto ya es una pieza analizada y todos estos son resultados que puedes ver. Vas a poder ver si tiene aire atrapado, o sea, o atrapes de aire, la SIGMAR, marcas de hundimiento, líneas de soldadura, deformaciones de la pieza, tanto global como en la dirección X, Y y Z. También puedes ver la fuerza de cierre, considerando la fuerza de cierre en relación a la pieza, no fuerza de cierre como tal, o sea, de toda la máquina. Luego la presión, también cómo se comportaría la presión tanto en la entrada del bebedero como en la entrada de la pieza. El perfil de presiones, el peso que tendría aproximadamente la pieza. Entonces son, y todo esto en función de, y también podrás ver el tiempo. Aquí dice el tiempo de ciclo, pero no digamos que va a ser el tiempo de ciclo como tal. ¿Por qué? Porque el tiempo que me arroja Molflow es el tiempo que voy a llenar la pieza. Pero no se está tomando en consideración el tiempo de apertura, el tiempo de cerrar el molde, el tiempo de encaje o los demás tiempos que hemos dado en nuestro seminario de inyección de piezas plásticas, que vemos que el tiempo de inyección de una pieza está conformado por la suma de varios tiempos. Pero en Molflow no se considera todo eso, sino más que todo lo que confiere a la pieza, que sería el tiempo de inyección de la pieza, por así decirlo. Entonces, Molflow proporciona información sobre moldeo por inyección y moldeo por compresión de plásticos para mejorar la calidad de las piezas fabricadas. ¿Cuál sería, digamos, un poco a grosso modo el procedimiento? Tú obtienes la pieza en 3D, que sería esta, luego la mallas y luego evalúas qué tipo de... Está la pieza 3D, luego la mallas, luego evalúas qué tipo de inyección necesitarías. Aquí, por ejemplo, esto sería de otro tipo de pieza, en este caso. Aquí lo más recomendable sería inyectarla por acá, por un lateral. Por la parte de arriba no, porque es visible esta pieza. Entonces diseñarías la colada, el sistema de alimentación, los tramos. Por ejemplo, esto está conformado por tres tramos. Aquí esta parte recta, luego esta, luego esta. Este ya sería el bebedero. Aquí está el punto de inyección. También tienes que señalar dónde quieres inyectar la pieza. Si va a ir inyectado aquí, por ejemplo,
O si al final le haces un sistema de alimentación, aquí lo colocas. También el programa también te permite duplicar las piezas, o sea, ya que tengas una, la puedes replicar, la puedes reflejar tipo espejo y ya tienes las cuatro. Aquí ya estarías simulando cuatro cavidades en un molde. Luego harías el sistema de alimentación. Por ejemplo, también le puedes colocar el sistema de refrigeración para evaluar cómo se enfría la pieza. Aquí, por ejemplo, tienes las boquillas. Esta desde afuera, pero puede ser tipo aguja. Entonces la intenta simular tipo aguja, que sería anular. Por ejemplo, este centro es donde es la agujita que bajaría y cerraría la boquilla cuando utilizas válvula. Aquí, por ejemplo, lo ven. Aquí está arriba, pasa el material y ya luego que pasa el material baja la aguja y ya deja de pasar material. Aquí está la aguja abajo, pasa. Exacto. Aquí están los tres tipos de mallado que les mencionaba. Midplane es un plano, dual domain superficial y 3D ya tiene los tetras. Ya sería los tetras a lo largo de todo el espesor. Aquí, por ejemplo, dual domain, cuando tú borras uno, lo de adentro está vacío. O sea, no hay nada. Solamente lo tienes por caras. Ahora, bien, como les mencionaba, hay opciones de ver resultados, de ver los defectos o de evaluar cómo también incluso el tiempo de llenado o cómo se llena la pieza, que eso también es importante. Aquí, por ejemplo, ven esta pieza que tiene cuatro boquillas, entonces la analizas y ves cómo se va llenando la pieza. Cuáles son las últimas partes en llenar, tener consideración también si hay unas zonas que quedarían sin llenar. Aquí las azules es lo que está más, en este caso lo que tarda menos, o sea, el último, porque es el último en llenar. Y este rojo, como es el primer material que entra, uno está a 1,6 segundos. También puedes hacer el tipo contour, que es obtener el llenado tipo, digamos, aquí en este caso es tipo fuente, pero cómo sería el flujo de llenado según las líneas. Mientras más agrupado estén las líneas, es porque ahí el material se está frenando. Entonces también puedes tener en consideración esa zona, porque puede ser que el material ahí no llegue a llenar. Puede haber riesgo de tiro corto, o sea, de que la pieza quede sin llenar. Mientras las líneas están separadas, se está llenando, digamos, de forma constante, de forma uniforme y sin problema. Aquí, como les digo, justamente estas zonas donde se adjuntan más las líneas son en la zona de los nervios, porque suelen ser de menor espesor que la pieza. Suelen ser de menor espesor porque no queremos que reflejar una sigmar, o sea, marcas de rechupe en la parte visible muy grandes. Entonces lo que hacen es reducir el espesor de la zona que está en contacto con la pieza visible y ya esta parte pueden aumentar un poco el espesor, pero no tanto. Entonces aquí vemos que justamente estos nervios, como están aquí agrupados, y este en particular, vean cómo acá está azul, azul, luego se convierte hasta quedar rojo. Esto es que la pieza no está llenando esta esquinita. ¿Por qué? Porque esto es de muy bajo espesor, entonces el material sigue llenando la pieza. Aquí como es bajo espesor, no, va poco a poco, hasta que el material se enfría y no llena la esquina. Entonces con estas herramientas también podemos ver si la pieza llena o no llena. O si llena, al final, si llenan todos los nervios. También puedes evaluar los diferentes puntos de inyección en diferentes zonas para ver cómo se comporta el material. Por ejemplo, aquí está un ejemplo de que llenaban esta pieza por este lado. Vean cómo tienen acá muchas más zonas de flow, o sea, de excitación, o sea, que el material duda si llenan o no. Aquí mira todas las zonas donde las líneas están más juntas. Esto es que al material le cuesta llenar la pieza. Mientras que con la interacción 2 si lo llenamos de esta forma, hay menos zonas donde el material le cuesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta entrada está aquí y no aquí? Siempre se debe colocar el punto de inyección en el centro del molde, o sea, lo más cercano al centro del molde. Entonces, si vas a inyectar una sola pieza, el centro del molde no estaría aquí, estaría aquí. Pero también puede ser que hagas esto sea otro molde de cavidad, o sea, que tenga dos cavidades, y entonces venga la otra por acá
por acá y por acá, pero simularías una sola. Este es otro punto que les quiero indicar. Existe la posibilidad de que con estas herramientas, si tú necesitas o sea, tú vas a hacer una pieza que tiene, por ejemplo, cuatro cavidades, como esta, ¿verdad? Pero como colocar estas cuatro cavidades en Morphlow directamente y analizarlas requiere mucho tiempo, lo que puedes hacer es solamente colocar esta pieza, solo esta cavidad, con este ramal y este ramal. ¿Y qué es lo que hace? El programa te permite darle ocurrencia. Ocurrencia es cuántas veces quieres que se repita esa pieza, pero solamente a nivel de análisis. Entonces tú le dices ocurrencia número 2 a esta. Ocurrencia número 4 porque son cuatro cavidades. Ocurrencia número 4 a este ramal, porque uno 2 3 4 y a este le colocaría 2 porque se repite acá. Y luego está el bebedero. Esto, repito, ocurrencia es dar la posibilidad al software de que me analice un molde de cuatro cavidades, pero sin necesidad de dibujar las cuatro. Porque si dibujas las cuatro es más tiempo de análisis. Entonces, más tiempo, tarda más el resultado, lo obtienes. También la computadora puede ser que llegue a su nivel máximo o sea, de trabajo y te dificulta hacer otras actividades mientras estás trabajando. Entonces, esas herramientas te permiten justamente utilizar esa ventaja que es darle ocurrencia. Es decirle, solo te dibujo una pieza, pero al final quiero que me dices que van a ser dos. Luego tenemos la presión en el cambio de switchover, que es cuando pasa del llenado por volumen a llenado por presión. Entonces, puedes ver cuál es la presión justamente en este momento, cuando este valor es cuando está entrando en el ramal y este valor es cuando entra, es la presión justamente aquí en la entrada a la pieza. Entonces, puedes ver esa caída de presión. Puedes evaluar cómo y si está equilibrada también las cavidades. Por ejemplo, en este caso, todas estas están igual al nivel de presión. Entonces, digamos que están balanceadas. Que esa es otra. Con el llenado, tú también puedes evaluar si las cavidades están balanceadas, tanto en todas las cavidades, o sea, entre ellas como ella misma. ¿Por qué? En este caso, digamos que se llena así de la mejor opción. Pero si tienes una pieza que tiene cuatro puntos de inyección, tú debes hacer lo más que puedas de que ambos lados se llenen por igual. Si en algunos casos va a ser muy difícil que no, pero se debe tratar que sea así. Luego también tenemos la presión en el punto de inyección. Aquí vemos cómo cambia a lo largo del tiempo. La presión, esta es la presión de empaquetamiento, la presión de empaque, es decir, la presión que aplico para que se me cierre, hasta que se me cierre la entrada, mientras se me enfría el material para poder contrarrestar la contracción del material. Esta sería la máxima presión de inyección. Y luego también puedes ver la fuerza de cierre. Y esto te ayuda a saber más o menos qué máquina necesitas. Si sabes que esta fuerza de cierre son más de 200, no puedes utilizar una máquina de 200 toneladas, porque no te va a hacer la pieza. Porque aquí estamos viendo que necesitas como unas 220 toneladas. Entonces ya sabes que podrías requerir una de 280. Esto siempre porque el valor que te diga sumarle como un porcentaje más. O sea, no vas a utilizar una máquina de 220 con esta pieza, porque va a estar muy justa, puedes tener problemas, necesitas como un margen de seguridad. Entonces, con este valor deberías usar como una de 280 y con 300 iría bien. Y también te permite no sobredimensionar, o sea, de que si necesitas 220, no lo vayas a meter en una máquina de 800. O sea, se podría, pero también te sobredimensionaría. También puedes ver cómo se comportan las deformaciones en la pieza, en los distintos ejes. Aquí, por ejemplo, tienen esta pieza. Esto es un skull cap. Este es a nivel global.
luego la tienes en X, luego la tienes en Y y en Z. También, también tienes la opción de clicar varios puntos de la pieza y ver los valores y así también dárselo al cliente para que el cliente tenga en cuenta qué valores de deformación. Y también porque luego el molde se hace teniendo en consideración estas deformaciones. Por ejemplo, si yo inyecto el material y esta pieza se me deforma 0,36 y 0,20 por acá, o está positivo, es decir, que la pieza se me agranda, entonces yo el molde lo hago a una medida que luego tenga en consideración estos valores para que al final la pieza tenga las medidas deseadas. No sé si me explico. Por ejemplo, vamos al ejemplo contrario. Si tengo una pieza que se me va a contraer 2 milímetros y quiero que la pieza me quede en mi dimensión correcta, debería ser el molde 2 milímetros más que la dimensión original, para que al final la pieza quede con las dimensiones. Estoy considerando justamente estos valores. Por eso también estos valores son súper importantes. ¿Y qué es esto? Que se coloca acá. Es la compensación de factores de contracción que te lo dan en las fichas técnicas. Es decir, que ese material le tienes que aplicar como ese factor, por lo general, de 0,55%. Y esta deformación corresponde con este valor de factor de compensación. Si tú cambias este valor, al final también cambian los valores de deformación. Entonces, esto lo tienes que consultar con las fichas técnicas. Estos valores vienen dados en fichas técnicas o preguntarle al proveedor, en caso de que no lo diga la ficha técnica. Aquí, por ejemplo, ven cómo se comporta esta pieza. Esta pieza se hace más pequeña en todas las direcciones. Se puede dar el caso de que se haga más grande, como por ejemplo esta punta, que se tiende a abrir. También puedes ver las líneas de soldadura. Esto es otro factor, esto es otro parámetro súper importante. Porque en ciertas piezas es inevitable tener líneas de soldadura, pero podemos ver si la línea de soldadura se está formando bien, si la temperatura de los frentes de flujo es la adecuada y está entre los valores correctos. Por ejemplo, nosotros tenemos como norma que la diferencia de temperatura entre los dos frentes de flujo que se encuentra para formar esta línea de soldadura es máximo 10 grados. Ya por encima, esto es inaceptable porque puede ser que la pieza falle, porque un lado va a estar más frío que el otro, no se va a unir bien el material, entonces esa zona queda con menos resistencia y ante cualquier esfuerzo mecánico la pieza me puede fallar, por lo cual, o sea, cliente descontento, proveedor, al final el que vende la pieza descontento y nosotros al final también quedamos como mal por no haber indicado ese error. Mientras nosotros lo avisemos, ya queda de parte del cliente si sigue adelante o hace los cambios que le decimos para justamente evitar esto. Entonces aquí vemos que a mayor de 135 grados es una línea de fusión, pues el material se une súper bien, pero a menos de 135 es una línea de soldadura que te va a quedar visible, la vas a ver. Entonces aquí vemos. Cuando es azul hay que tener mucho cuidado justamente por eso, porque es una línea de soldadura que se le está costando unirse el material. Cuando es roja, por ejemplo acá, está cercano a que sea una línea de fusión, entonces no habría tanto problema. Entonces en estas zonas es importante justamente evaluar la diferencia de temperatura que hay en el material. Aquí por ejemplo, aquí está tan verdes, está cercano, no está tan azul, o sea, no está más cercano que sea una línea de fusión. Entonces, luego ustedes pueden, en la herramienta, o sea, en esta software, tienen la posibilidad, como digo, de montar este resultado con el de temperatura de flujo. Entonces, pueden clicar en ambos lados y ver las temperaturas que le dan en este punto y en este punto, o en este y en este. Y así ver si la temperatura es más de 10, la diferencia es más de 10 grados o no. Al igual que en las líneas de soldaduras, también pueden ver los atrapes de aire. En qué zonas están los atrapes de aire, ver si están en las líneas de partición. Si están en las líneas de partición no hay tanto problema porque en la línea de partición es más fácil expulsar el aire.
Pero si tengo un atrape de aire justo aquí, por ejemplo, tengo que tener eso en cuenta porque ahí puedo tener un problema. Entonces, lo ideal es hacer modificaciones en la pieza hasta mover esos atrapes hasta las líneas de partición o hasta zonas donde tengas la posibilidad de expulsarlos o donde utilices, por ejemplo, correderas. En estas piezas que son huecas, o por ejemplo acá, aquí van a ver una especie de corredera que le va a dar esta forma. Aquí va un punzón. Entonces yo este punzón lo puedo hacer con un ligero, pero mínimo desnivel para justamente expulsar los atrapes que puedan quedar por esta zona. Y estos están todos en la línea en la línea de partición, en los bordes. Entonces le indicamos al ingeniero y al moldista dónde están esos atrapes para que ellos tengan esto en consideración cuando vayan a hacer el molde y hacer y así colocar las salidas de aire para expulsar estos aires, estos atrapes de aire. También puedes ver, aquí en este caso está montado el resultado de atrape de aire con línea de soldadura para que veas si tienes los atrapes justamente en zonas de líneas. Porque si están en zonas de líneas es indispensable colocar esas salidas de aire porque o si no, estos atrapes van a seguir disminuyendo la resistencia de esta zona y puede ser que la pieza me falle por esta zona. Aquí indicamos también cómo se forma el atrape, cómo se llena. Aquí, por ejemplo, se va a unir esta con esta y esto va a quedar así, como una especie de U pegada. Luego vemos también los flujos de temperatura, cuáles son las zonas más frías y más calientes en la pieza, ver si la temperatura se mantiene dentro del rango del material, como mencionaba antes, por ejemplo, este material, este 220-280, se mantiene dentro del rango. Estas son las zonas que están dentro del rango, pero si yo pongo que me muestre todos los valores, me dice que cae hasta 150 y tengo la opción de ver de dónde justamente cae dónde es esa caída de temperatura. Vemos que justamente es en los bordes de los nervios, pero sobre todo en este nervio que es el que anteriormente les dije que no llenaba. Entonces, como justamente le dificulta al material llenar, el material se va enfriando hasta que llega un punto que está en 150 grados y ya ahí la pieza no me va a llenar. Vean, el material tiene un rango de 220 a 280 y la temperatura de fundido a 240. Estamos diciendo que la temperatura cae hasta 150, casi 100 grados cae, entonces como justamente dificulta el llenado, el material se enfría. Entonces, puedes ver en esas zonas donde el material está más caliente, más frío, donde se debería mejorar el sistema de enfriamiento. Por lo general, los análisis se hacen con un sistema de enfriamiento básico, es decir, que la pieza se enfría por igual. Pero sabemos que eso es mentira. Por ejemplo, esta pieza no se va a enfriar por igual porque tiene estos montones de nervios. Entonces, nosotros hacemos esa salvedad y se dice, esto es teniendo en consideración que la pieza se enfría por igual, pero sabemos que no es así. En algunos casos te pueden dar ya como que el molde ya está diseñado en 3D y entonces tú puedes sacar de ahí el sistema de refrigeración y lo puedes incluir en el análisis. Cuando incluyes ya el sistema de enfriamiento, ya también aumenta el tiempo de análisis. Entonces por eso al inicio evaluamos solamente la pieza. Pero si no los piden, también podemos evaluar el tiempo, el sistema de enfriamiento si funciona o no. Luego tenemos el share rate y el share stress, cómo se comporta el material, si supera los valores límites del material, si creemos que va a haber defectos en la pieza, por ejemplo, este es el límite del material y sube a esto, y te muestras cuáles son las zonas donde puede hacer que tengas problemas, y estos serían como unos defectos visuales, que pueden ser como unas marcas de diferente brillo en la pieza, a raíz justamente de esto. El share rate igual, puedes ver dónde justamente se forma en este caso en la entrada, porque viene de pasar por toda esta zona a entrar a una zona más pequeña. Entonces ahí se crea como un efecto de restricción al material que se ve afectado, pero solo es en la entrada. Y cuando ya es en la entrada, digamos que está ok.
Mientras que esté en la pieza, como en este caso, se indica, es importante indicarlo, se le indica al ingeniero y le dice, mira, esta zona, tener en consideración en cuenta estas zonas porque puede ser que hay marcas. En este caso, por ejemplo, ven que se pronuncia más que todo en los nervios, porque como les digo, afectan mucho esos cambios de espesores drásticos. Aquí esta es una zona de espesor donde el material fluye con facilidad, pero luego al entrar a los nervios cuesta un poco. También pueden ver el comportamiento promedio volumétrico de contracción en la pieza. Este es donde, y la sigmar, esta zona sigmar, disculpe, esta sigmar. Entonces, zonas azules son las que intentamos evitar. Esto te indicaría que es donde hay overpacking, o sea, que estás aplicando la presión de empaquetamiento por encima de lo ideal. Entonces, tú luego puedes modificar el perfil de presiones, lo puedes bajar un poco, de modo que la pieza quede un poco más verde. Pero tener en cuenta que si esta zona luego queda más verde, esta zona puede quedar roja. Y es decir, que me faltó más bien packing en esta zona, o sea, más empaquetamiento. Entonces tienes que buscar como el equilibrio de que esta zona no te quede tan azul, pero esta zona no te quede tan roja. Entonces, es saber también o sea, qué es lo que busca más el cliente. Pero si tengo mucho overpacking acá, es decir, si lo tengo muy azul, esto puede ser indicativo de que se me va a formar rebaba en esta zona porque estoy aumentando la presión en esta zona, que el material se concentre más en esta zona y tiende a irse a buscar salida, entonces se formaría esas rebabas. Luego tienes la sigmar, puedes evaluar, puedes colocarle un valor límite según si la pieza es vista o no vista y ver si la pieza va a tener sigmar o no. Cuando tienes nervios es inevitable que tengas. La cuestión es que tanto se marcan o no en la pieza. Aquí, por ejemplo, ves que estas son azules y estas son verdes, incluso aquí tienes rojas. Esta zona se marca más que esta zona. Entonces, aquí, por ejemplo, ven, esta está azulita, pero esta está roja, esta se supermarca en la pieza. Entonces, si la pieza no es vista, no habría problema, pero si la pieza es vista, sí habría problema porque vas a tener una marca ahí súper visible de hundimiento. Ahora bien, en función, estos son como, digamos, los resultados que más se utilizan o sea, o más de los que utilizo yo hoy en día como reporte, para hacer el reporte de las piezas. Y como a raíz de esto, de estas herramientas, les quería colocar unos casos en lo que se han utilizado justamente estos software para mejorar todavía piezas que están en el mercado. O sea, se saca una pieza, pero con la evolución de los productos y todo lo demás que conlleva también las demandas del cliente, de los consumidores, que seríamos nosotros también, las empresas siguen trabajando en ir cambiando y mejorando sus productos. Por ejemplo, esto, no sé si aquí habrá participantes que han estado en mi seminario de inyección, pero este va de la mano. Este ejemplo lo puse en el seminario de inyección de piezas plásticas, que también lo hice como Empecemos Entendiendo, pero es un claro ejemplo del uso de estas herramientas computacionales, porque aquí, por ejemplo, tienen la herramienta 3D en la pieza dibujada, que donde bajaron el espesor de las piezas y lo más probable es que hayan luego hecho un análisis con las herramientas CAE para ver si la pieza llena o no llena, cómo se comporta también mecánicamente, además de si llena o no llena, si va con térmicamente, si es fluido. Entonces, cuando tú haces un cambio en la pieza, que aunque ya esté en el mercado, es súper importante, como necesitas hacer un nuevo molde, lo más probable es que estas empresas contraten a alguien o tengan un departamento que hagan estos análisis para ver si esos cambios son viables o no. Porque es que no es que vas a ir a lo loco y dices, quiero bajar el espesor, porque si bajo el espesor me ahorro material, me ahorro tiempo de ciclo y ya. No. Tienes que ver si la pieza lo tolera o no lo tolera. Por ejemplo, bajo el espesor, pero si estoy inyectando por abajo, puede ser que esta zona me quede sin llenar. Entonces la pieza al final no la estoy mejorando. Entonces es importante hacer estos estudios.
Luego está este, que cuando lo mencionaba, que era muy interesante, es que ellos buscaban que justamente la línea de soldadura, o sea, ver dónde quedaba la línea de soldadura. Ellos buscaban ver, como les digo, analizar adecuadamente el flujo de polímero, dado que la doble inyección genera automáticamente una línea de tensión donde se unen los dos materiales, la línea de soldadura, y era esencial que dicha línea de tensión no coincidiera con la articulación móvil del envase. Entonces ellos tendrían que haber estudiado los diferentes puntos de inyección para lograr que esa línea de soldadura no me quedara justamente en esta zona. Porque si me queda en esta zona y esta zona es la donde yo voy a doblar el empaque para hacer esto de que el cereal caiga en el yogur, al doblarlo me va a fallar me falla la pieza. Entonces ellos tenían que haber estudiado, si lo más, habrán estudiado, dónde colocar el punto de inyección para ir moviendo esa pieza, que eso también te lo permite estas herramientas, por ejemplo, Molflow. Si yo coloco el punto de inyección acá y acá, voy a ver dónde me queda la línea de soldadura. Si lo pongo acá y luego acá, veré que la ubicación de la línea de soldadura cambia. Entonces es ir moviéndola hasta que también el cliente te la acepte. Te dice, no, me queda muy cerca de esto, quiero que me quede en esta zona. Entonces tú tienes que ir trabajando puedes usar también válvulas secuenciales, es decir, que una boquilla me abra a diferente tiempo que otra para ver si la línea de soldadura se mueve o no se mueve. Por ejemplo, en este caso tienes las cuatro, aquí las cuatro abren por igual. Y cuando tengas más de una boquilla, siempre se te va a formar una línea de soldadura que puede ser de soldadura o de fusión. Pero como tienes dos frentes de flujo, siempre se te va a formar esa línea. La cuestión es esa, ¿con qué temperatura se te van a unir esos frentes de flujo? Entonces, estas herramientas son una gran ayuda para tanto pequeñas como grandes empresas, sobre todo, digamos que un poco más grandes, si tienen la disponibilidad de los recursos para contratar a las empresas que hagan estos servicios o si tienen el departamento para crearlo, para que puedan analizar esto y así ahorrarse costes de material y costes de producción. Esto es súper importante hoy en día, donde también está en boga lo de reciclar, menor consumo de material, entonces estas herramientas al final también ayudan a eso. Bueno, esto fue un pequeño resumen, digamos así, de lo más que pude hacerlo conciso, así sustancioso, de lo que está hoy en día en el mercado o de lo que también yo hago, que este es mi día a día. No sé, ahí está. Este es mi día a día de lo que hoy trabajo, de lo que hoy aplico los conocimientos y yo agradecida de seguir trabajando con materiales y también de esta oportunidad, Alejandro. Y espero que, bueno, que los demás los presentes hayan aprendido tal como lo estoy haciendo yo también, porque por más que sea que me lo hayan dado en la universidad, no lo había trabajado a full y de hecho sigo aprendiendo. Yo hoy día llevo meses en la empresa, pero sigo aprendiendo todos los días. Así es, Irangeli, de verdad muchas gracias por la exposición que has brindado el día de hoy acerca de estas herramientas que, como tú bien dices, pueden generar un ahorro, una anticipación a posibles efectos que pudiéramos encontrar al momento de estar diseñando un molde, estar elaborando una pieza, etcétera, ¿no? Una de las interrogantes que tenemos por aquí es cuando presentaste la diapositiva que tienes diferentes programas que pueden ser utilizados, que si pudieras mencionar algunas diferencias que existieran entre ellos o son equivalentes esos programas o qué pudiéramos hacer con uno y no con otro. Vale. Bueno, como decía, la mayoría de ellos yo los he escuchado. ¿Trabajado con ellos? No he trabajado con ellos. ANSYS lo vi en la universidad y lo utilicé más que todo para justamente como ver el llenado. Era como el proceso ya la parte de la máquina, que lo estaba haciendo una compañera. Yo los que mis compañeros han trabajado con Moldex, en la empresa trabajaban con Moldex, pero yo no, y estaban justamente evaluando estos dos. Hoy en día estos dos son muy parecidos a nivel de mercado, estos dos son bastante parecidos. Altair lo utilizo más que todo para mallado, pero también me comentaron que también te puede dar la posibilidad de ver el proceso de inyección. Eh,
Siemens es más que todo, no está tanto en la parte de inyección, sino está más que todo como en la parte mecánica. Entonces, alguno de como yo, disculpen la verdad, sí, no les puedo dar mucho más información, pero como digo, tengo meses en esto. Yo los que sí he escuchado son estos tres. Estos dos están bastante parecidos, incluso yo este lo utilizo, pero para solventar problemas que me pueda traer la pieza a nivel de geometría, el ingeniero de diseño me pasó la pieza y no tiene tiempo de arreglar algo, yo la meto en Altair y veo si la pieza está bien o no está bien y veo cuál es el error y si lo puedo arreglar yo o necesito que me lo arregle el ingeniero de diseño. Si lo puedo arreglar yo, me ahorro el tiempo de enviarle la pieza al ingeniero de diseño, que puede estar muy complicado, entonces tarda en mandarme la pieza, entonces es un tiempo ahí de pérdida. Si la arreglo yo, un poco más rápido, entonces yo, por ejemplo, utilizo Altair. Pero aquí me faltó también poner Katia, pero Katia no la puse porque Katia yo la uso es para geometría. El ingeniero de diseño me pasa la pieza y yo la abro en Katia. Es importante. Yo, por ejemplo, cuando la llevas a Moldflow, yo la tengo que llevar posición molde. Cuando me la pasan el ingeniero de producto es posición coche, posición carro. Entonces yo justamente utilizo Katia para mover la pieza de donde me la pasa el ingeniero a la posición que yo quiero. Luego de Katia me la llevo a Molflow o incluso puedo llegar a utilizar Altair, como digo, para mallar la pieza si Molflow no me deja o para revisar la pieza si está bien. Ya que tengo la pieza bien, me la llevo a Molflow. Entonces yo, por ejemplo, la semana pasada, no la semana pasada, la antepasada, hubo días que utilizaba los tres. Y mi jefe incluso me decía, no utilizas más porque no tenemos más. Y yo, exactamente, capaz que me pones más herramientas, las terminaré utilizando. Porque al final es verdad que son unas herramientas que nos ayudan bastante, pero como hoy en día, como en el mundo y como normal, regla general, no todo es perfecto. Entonces, unas te van a ofrecer algo que otras no, o incluso van a ser complementarias. Lo ideal es que todas trabajaran juntas y te darían la herramienta perfecta. ¿Qué me ha pasado? Morpho tiene sus desventajas, que puede también tener sus ventajas, igual que las demás. Pero como les digo, yo utilizo hoy en día Molflow. Moldex no he llegado a trabajar, mis compañeros sí, y ahorita Moldex se parece mucho a Molflow. O sea, de que se parece mucho de que al final no tiene tantos errores, que ya han mejorado los que se le han dicho que mejoraran. Entonces se va acercando a lo que se pide. Hay otras cosas que se han de mejorar, pero vamos como vamos, poco a poco. Pero aquí le quería mencionar justamente del estudio que hice de lo que hay hoy en el mercado. Así es. Por aquí preguntan, en moldes de soplado, ¿qué software me recomendaría para calcular refrigeración y contracción? Soplado todavía no he hecho, pero en sé que en Molflow hacen inyección a gas. Te podría preguntar y luego te lo digo Alejandro y si quieres luego lo comentas, si Molflow hace inyección por soplado. Por ejemplo, la empresa en la que estoy sé que han hecho inyección por soplado, pero yo no he llegado a hacer ninguna inyección soplado ahorita. Yo todas las que he hecho son inyección. Hay otra herramienta que también utilizan incluso para inyección de aluminio. Y esa creo que es una de Altair, que es una que utilizan para hacer inyección de aluminio. Inyección soplado todavía no he hecho. Muy bien. Cuando una empresa te solicita, digamos, verificar el tipo de pieza, el tipo de molde que va a requerir, la conformación del molde, normalmente, ¿qué tipo de requerimientos de información necesitas tú para poderlo comenzar a evaluar? ¿Cuál es el punto de partida? Vale. Si la persona todavía no sabe mucho, nosotros, o sea, o por lo general, algo como, digamos, algo perfecto sería que la persona que nos solicita esto, que sería el ingeniero de producto, que es el que habla con el máster, el PM, el Project Master, que es el que lleva al cliente, él nos pasaría una ficha donde nos diría el material que quieren la pieza, la máquina tentativa que tienen en mente para colocar esa pieza, porque yo así ver si la fuerza por ejemplo, la fuerza de cierre que requiere esa pieza entra en esa máquina o no. Y yo decirle, mira, según esta geometría, según lo que tú me estás solicitando, esta pieza no va en esa máquina, es una más grande. Entonces sería el material, la máquina que utilizaría y también las posibles zonas de inyección, posibles puntos de inyección.
Nos pasan que, por ejemplo, esta pieza, mira, quiero que me la evalúes inyectándomela por aquí, inyectándomela por aquí y por aquí. Porque como dije anteriormente, van a tener diferentes formas. O sea, si esta pieza, esto es un estuche de gafas, de lentes, pero si fuera toda cerrada y fuera vacía por dentro, donde yo coloque el punto de inyección, la línea de soldadura me va a cambiar. Si yo la coloco acá, esto va a ser así, se va a cerrar aquí, me puede formar la línea de soldadura en un lateral. Si yo la pongo acá, puede ser aquí abajo. Entonces, los casos de puntos de inyección y también la posible configuración que ellos tengan en mente. Ah, y sobre todo, el número de cavidades. Porque, como digo, el número de cavidades también influye en la fuerza de cierre. No es lo mismo llenar un molde de uno más uno que son 2 cavidades, que un molde de 2 más 2 que son 4 cavidades. La de 4 cavidades va a requerir mayor fuerza de cierre que una de 2. Entonces, todo esto es importante. Y si no me lo dicen, yo tengo que ir y decirle qué material quieres y cuál es el punto de inyección. Y si no, ya nosotros proponemos uno. Que nos ha pasado, que nos solicitan dos o tres casos, y al final te digo, estos dos, mira, no te lo puedo hacer porque por norma general, el tipo de entrada que me estás pidiendo no vale, y te lo puedo hacer, pero te va a cambiar esto, que eso es otra. O sea, nos dicen el punto de inyección y también el tipo de entrada. Que a veces nos dicen submarina, y te digo, submarina en esa zona no se puede porque me va a chocar con esto, o la submarina es un tamaño máximo, entonces todo esto. Nosotros también proponemos ahí las mejoras. Pero hacemos resumen, material, fuerza de cierre de la máquina, punto de inyección y tipo de entrada. Eso es lo más importante. Perfecto. Aquí también hay otra interrogante interesante que suele ser un punto de, digamos, de revisar los datos que se obtienen a través de estos programas, ¿no? Aquí te preguntan, ¿los datos son tan exactos o qué tan exactos son? Depende mucho de la antigüedad de la máquina. Acá trabajamos mucho con diversos tipos de marcas, materiales y tenemos problemas con tiempos de ciclo, rebabas. Entonces, cuando se hace este tipo de análisis que se entiende predictivo, digamos qué tan cercano es a la realidad que puedan tener diferentes empresas. Bueno, es bastante cercano, no, obviamente no es exacto, pero es bastante. E incluso las mejoras que a veces le decimos a por ejemplo, a la empresa, mis compañeros que tienen más tiempo en la empresa ahorita, están en constante, a veces reuniones con los que llevan estos programas aquí en España, por ejemplo, con Moldes o Molflow, y justamente se hace la comparativa cuando ya se logra, cuando ya un proceso está cerrado, por ejemplo, de hace 5 años, entonces se hace la comparativa de los resultados que se obtuvieron con la pieza ya hecha. Entonces, corroboras cómo se comporta. Y ahí también puedes ver qué programa se acerca más a la realidad. Y decir, mira, este programa me decía que esta pieza se me formaba 3 milímetros, pero este decía 2, pero al final la pieza se me forma 2 milímetros. Entonces ahí lo evalúas. Entonces, bastante cercano y como digo, nosotros también, no siempre, pero constantemente en la medida de lo posible, vamos comparando los resultados que tenemos ya con los resultados de la pieza real cuando ya la pieza se va a producción. Y como digo, primero se hace un molde prototipo. Cuando se hace el molde prototipo, ahí se verifica los resultados de la herramienta. Y te dice, mira, me está dando un error, entonces nosotros vamos a ver qué es lo que pasaba. Hubo un caso de un compañero que la pieza le salía como bien y luego cuando fueron al prototipo la pieza se formaba mal. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que no habían incluido el sistema de refrigeración en el análisis porque en el momento no lo vimos necesario, porque normalmente no lo vimos necesario, y cuando colocamos el sistema de refrigeración en análisis se comportaba igual a la realidad. Igual, o sea, exactamente igual. Entonces ahí ya el moldista sabía que ya nosotros también modificábamos el reporte y ya le decíamos al moldista cuáles eran los cambios que se debían hacer o pues lo que pasaba y todo esto. Entonces, eso es importante. Cuando nosotros ya pasamos el OK y ellos ya van a empezar a fabricar, por lo general es hacer primero un molde prototipo y ver cómo sale la pieza. Ya que con el molde prototipo pasa todas las verificaciones y todo lo estándar se va al molde normal, o sea, al molde ya de fabricación de pieza. Que molde prototipo, o sea, como digo, prototipo y suele ser de otro metal diferente, otro acero diferente.
al de fabricación para que sea más económico. claro. Así es. Muy bien, bueno, estas son las preguntas que hemos registrado para ti y para esta ponencia el día de hoy. Si quieres colocar la diapositiva final para que las personas puedan ver tus contactos. Y bueno, agradecerte entonces que nos hayas acompañado el día de hoy nuevamente, ya pues casi finalizando el año y sabemos que también ya nos acompañaste, como mencionaste durante tu exposición en el seminario que dictaste de inyección de materiales plásticos en el mes de octubre. Algunas palabras de despedida entonces para las personas que han podido asistir a tu webinar. Bueno, que muchas gracias por tomarse este tiempo de compartir conmigo conocimiento y de, también de ustedes ayudarme porque con las preguntas yo siento que también me pongo a prueba para saber mis conocimientos o incluso también, yo como lo digo, no todo lo sé. Yo llevo meses en esta empresa, justamente como decía, lo dije anteriormente, no conozco todos los software, disculpen si no le puedo dar un poco más de información, pero trato en la medida de lo posible de darle los conocimientos que tengo y que voy adquiriendo hoy en día. Y también muchas gracias otra vez, Alejandro, por permitirme esta ventana de transmitirle estos conocimientos, como ya lo hice en inyección de piezas plásticas, ahora con estas herramientas que van muy de la mano. Y mientras se pueda, yo aquí seguiré compartiendo con ustedes y también espero que ustedes sigan compartiendo conmigo y que este horario me va a la perfección. Y creo que estoy súper agradecida con este horario. Cuando me dijo que podía ser a las 5 a mis 5 yo le dije, mira, sí, si es en otra hora no puedo, porque como digo, ya es final de año, casi, yo también estoy cerrando proyectos en el trabajo, entonces esta semana voy como un poco como voy. Así Y es, bueno, no quería perder la oportunidad también por Alejandro, que he trabajado con él ya desde hace muchos años, más de 5 8 años. sí, así es, Entonces, dije, si es esta hora y un webinar así conciso, consolidado, con toda la información que pueda, vale, perfecto. Una píldora, como excelente. diríamos. Esto es una Así píldora es, de de las información. herramientas computacionales que utilizan hoy en día las empresas. Y bueno, Así es, otra vez, gracias. tal Y cual, espero que Irangeli. sigan aprendiendo y sigan aquí todos compartiendo. Perfecto. Muchas gracias por tu acompañamiento. Sí, comentar que, bueno, Irangeli está conectada ahorita desde España, ¿no? Y por eso la diferencia de horario con nuestra región o la mayoría de personas que han asistido al webinar del día de hoy. Muy bien. Mañana continuamos con lo que sería la segunda fecha de los Empecemos Entendiendo Webinar de diciembre. El día de mañana nos va a estar acompañando Patricia Negrini de ExxonMobil desde Brasil con el webinar Soluciones Novedosas para Películas Flexibles con Exit S, uno de sus materias primas que quieren el día de mañana compartirnos y comentarnos. El webinar va a ser realizado a las 10 de la mañana, hora Lima, Bogotá. Entonces, sin más, nos despedimos. Gracias, Irangeli. Gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Los esperamos mañana. Chao, chao. Gracias, Alejandro. Chao, chao.